mamíferos, en este caso el hombre, solo sintetiza o puede metabolizar los hidratos de carbono que tengan en esta disposición. El oxidrilo del carbono quiral que tiene que estar a la derecha. ¿Okay? Bueno. Esta entonces el aldehído, el grupo funcional aldehído, una aldosa, y la dihidroxiacetona también tiene 3 carbonos, fíjense, pero a diferencia del anterior, el grupo funcional se encuentra en el centro, ¿ya? Y entonces este es el grupo funcional cetona. También, ¿no? Tiene oxidrilo. Entonces, por definición decíamos que los hidratos de carbono eran polihidroxialdehídos o polihidroxicetona, y aquí se aplica, ¿no? Cetona. Y siempre el grupo funcional cetona está en el carbono 2, ¿ya? Entonces una cetotrios, 3 carbonos, carbono 1, 2 y 3, siempre el grupo funcional cetona está en el carbono 2. ¿El grupo funcional aldehído en qué carbono está? ¿Quién me responde? ¿El grupo funcional aldehído? Carbono, ¿qué número? 1. Listo. 1. Carbono 1. ¿Y en la cetona? ¿O en las cetosas? 2. Carbono 2. Muy bien. Ya. Ahora vamos a ver una pentosa que es la ribosa. Su fuente, ¿de dónde se obtiene? De los ácidos ribonucleicos. Podemos decir también que la ribosa forma parte de la estructura del ácido ribonucleico y del ácido desoxirribonucleico. Entonces, es importante desde el punto de vista de la fisiología o su importancia bioquímica porque forma parte de la estructura de ácidos nucleicos y también de ciertas coenzimas. Entonces, desde el punto de vista clínico no hay interés porque no produce ninguna patología que hasta ahora se conozca que la produzca el azúcar, ¿ya? Y ejemplo de una pentosa o de un azúcar con 5 carbonos importante en nuestro organismo, la de ribos, ¿ya? La ribosa. Una aldose. Entonces, un monosacárido con 5 átomos de carbono. Miren, aquí están las 3 estructuras posibles. Esta es la fórmula lineal de Fischer. Carbono 1, les estoy mostrando con el cursor, ¿lo están viendo? ¿Sí? Sí, doctora. Ya, Sí. carbono 1, carbono 2, 3, 4 y 5. Esta es la fórmula lineal, ¿no? Ahora, se puede ciclar o se puede enrollar, fíjense. Si este es el carbono 1, a partir del carbono 1 viene esto, gira, gira. El carbono 1 se va a unir con el carbono 4. Entonces me va a formar una estructura cíclica. Como es un pentágono el que forman, mire, 5 lados, 5 ángulos. Entonces, entre el carbono 1 y el carbono 4. Aquí está. Este de acá doble enlace sería este. Oxígeno está aquí. ¿Ya? Este, aquí, uno y otro. Entonces se cicla entre carbono 1 y 4. Entonces me da una estructura que es un pentágono. O furano también se denomina, ¿ya? Porque tiene 5 lados, 5 ángulos. ¿Ya? Ahora, si en el carbono 1, observen por favor, si en el carbono 1 el oxidrilo está hacia abajo, la estructura se denomina alfa. Si en el carbono 1, aquí, por favor, en el carbono 1 el oxidrilo va hacia arriba, se denomina beta. Entonces esta estructura es lo mismo que acá. Entonces sería la alfa de ribosa y la beta de ribosa. Forma cíclica, forma lineal. La galactosa es una hexosa, una aldohexosa. Se va a obtener del azúcar de la leche o el disacárido lactosa. O sea, la lactosa, en otras palabras, está constituida por un átomo de galactosa unido en enlace beta 1,4 a la glucosa. Entonces, estos dos forman la lactosa. Entonces, de ahí se puede obtener. Si comparamos el sabor, la lactosa va a ser menos dulce que la sacarosa, por lo tanto, la galactosa también menos dulce que la glucosa. Su importancia bioquímica es porque la galactosa puede formar parte de las glucoproteínas, y glucoproteínas, por ejemplo, encontramos en nuestras membranas celulares.
También la galactosa puede formar parte de otras estructuras, ¿ya? Ahora, sí hay importancia clínica porque si el organismo no es capaz de metabolizar la galactosa, esta se acumula en sangre y produce galactosemia, una enfermedad por deficiencia de las enzimas capaces de metabolizar la galactosa. Entonces, cuando faltan las enzimas, esta galactosa se va a aumentar en sangre y esta enfermedad tiende a ser, es una enfermedad genética hereditaria que se manifiesta en los niños al momento de nacer y estos presentan cataratas, hepatomegalias, son niños que prácticamente duran o viven muy poco tiempo, ¿ya? Es por deficiencia enzimática, entonces podemos decir que está en las enfermedades denominadas enzimonopatía. Ahora, es un epímero de la glucosa, o sea, todo tiene igual, todo tiene carbono 6, hidrógeno 12, oxígeno 6, pero la disposición de su grupo oxidrilo es diferente, ¿no? Entonces, a nivel del carbono 4, el oxidrilo en la glucosa está a la derecha, en cambio en la galactosa está a la izquierda, ¿ya? Dos estructuras diferentes, pero que tienen la misma fórmula molecular, por eso se dice pi. Entonces, esta es la estructura de la galactosa, una aldehexosa, entonces tiene 6 carbonos, miren, 6 carbonos, grupo funcional aldehído. Y la ciclización de esta estructura lineal puede hacerse entre el carbono 1 y el carbono 5. Aquí estaría el carbono 1. ¿Ya? Miren, pero aquí, ¿no? 1 y este vendría a ser el oxígeno, aquí, el que tiene doble enlace. ¿Ya? Entonces, el carbono 1 dijimos, si del carbono 1 el oxidrilo va hacia abajo, denominamos alfa. Y si del carbono 1 el oxidrilo va hacia arriba, se denomina beta. ¿Ya? Y la ciclización se da entonces entre el carbono 1 y el carbono 5. Entonces, forma una estructura de 6 lados y 6 ángulos, un hexágono. Por lo tanto, se denomina pirano. Entonces, sería alfa de galactopiranosa. O aquí, beta de galactopiranosa, o directamente podemos nombrarla como beta de galactosa. Bueno, el monosacárido más importante que tenemos nosotros es la glucosa. También denominamos dextrosa porque dijimos que para que se metabolice o se sintetice en nuestro organismo, tiene que estar en la posición D, el oxidrilo, ¿no? Del carbono quiral. Ahora, ¿cuál es su importancia bioquímica? Es el monosacárido más abundante y el de mayor importancia fisiológica. Entonces, las células lo utilizan como combustible. ¿En qué células es realmente importante? Eritrocitos. Los eritrocitos, la única forma de obtener energía es a través de la degradación de la glucosa a partir de la vía degradativa denominada glucólisis, o sea, la única fuente de obtención de energía. Como no tiene mitocondria, entonces aquí es la única forma donde se va a obtener energía, por lo tanto, solo la degradación de la glucosa, ¿ya? Entonces, en ella es importantísimo en los eritrocitos, también en las células nerviosas es importante, necesita aproximadamente 120 gramos de glucosa al día, sin exagerarse, ¿no? Y después en el músculo activo, cuando está usted en movimiento, haciendo una actividad física intensa, ahí también se vuelve importante la vía de la glucólisis, ¿ya? Entonces, por lo tanto, ahí también es importante la glucosa. Y en los adipocitos, ¿ya? La glucosa lo podemos encontrar en frutos maduros, como manzanas, peras, bananas o guineo, ¿ya? Y la concentración de glucosa en sangre, ya saben, es de 70 a 100 miligramos por decilitro. Esto significa que de cada 100 ml de sangre que tenemos, vamos a encontrar entre 70 a 100 miligramos en ayuno, ¿no? Esto es en ayuno. Además, lo podemos encontrar en muchos líquidos orgánicos y lo encontramos almacenado no como glucosa, sino como glucógeno, principalmente en hígado y en tejido muscular.
Y sí tiene importancia desde el punto de vista clínico porque si no hay un buen metabolismo de la glucosa o consumimos demasiada cantidad de estos hidratos de carbono, entonces, y si además el organismo tiene deficiencia o resistencia a la insulina o no se produce insulina de forma adecuada, la glucosa empieza a acumularse en sangre y produce este estado de hiperglicemia. Entonces, a eso conocemos como diabetes mellitus, ¿no? Que de acuerdo a la clasificación, las tres más importantes son la diabetes tipo 1, tipo 2, tipo gestacional. Hay también por estrés, diabetes LAD, etcétera, etcétera. ¿Ya? Bueno. Ahora, la glucosa generalmente está, si se une a otra glucosa, forma el disacárido maltosa. Si se une la glucosa a la fructosa, forma sacarosa. Y si se une la glucosa a la galactosa, se forma el disacárido lactosa. Ahora, muchas cantidades o moléculas de glucosa unidas entre sí pueden formar, por ejemplo, almidón. Más de 600.000 unidades de glucosa tiene una molécula de almidón. Más de 10.000 unidades de glucosa tiene la molécula de celulosa. Y el glucógeno también una estructura grande, un polímero de glucosa. ¿Ya? La forma de almacenar glucosa en diferentes tejidos. Por ejemplo, almidón se encuentra en los tubérculos, semillas, la celulosa en los tallos, en estructuras fibrosas. ¿Ya? Ahora, la glucosa se puede presentar en solución en tres formas. Lineal, que es miren, el porcentaje bien bajo. De la cíclica, esta es la más común, la beta-glucopiranosa, en un 62%. Entonces, la estructura que más encontramos de la glucosa, en otras palabras, son las estructuras cíclicas. Hay sus estructuras cíclicas y ahí en sí esta es la que más estable es, ¿ya? Su estabilidad, por estabilidad. Entonces, lineal, cíclica y en sí. De la cíclica, la forma piranosa y furanosa, de la piranosa son las comunes, ¿ya? Entonces, es una aldoxosa, esta es la glucosa, en carbono 6. En el carbono 1 tenemos el grupo funcional aldehído. Esta es la fórmula lineal de Fischer y esta es la fórmula cíclica. ¿Ya? Cíclica, entonces se cicla entre el carbono 1 y el carbono 5. Esto viene así. ¿Ya? Entonces aquí viene así y por eso el carbono 6, mire, queda arriba. ¿Ya? Esto viene y se cicla acá. ¿Ok? Entonces forma un ciclohexano. O también denominamos forma piranosa. ¿Ok? Entonces, si el oxidrilo dijimos del carbono 1 va hacia abajo, alfa. Si el oxidrilo del carbono 1 va hacia arriba, beta. Entonces la más frecuente es esta. Después le sigue esta y menos frecuente es la fórmula lineal. ¿Ya? Entonces esto se conoce como proyección de Howard o ciclo pirano. Ciclo piranos. Esta es la más común, ¿no? La beta de glucosa. Y esta fórmula en silla. ¿Ya? Entonces nada más es por la posición, es una forma estable, igual, ¿no? Tiene esa forma de glucopiranosa. Ya en sí. Ya miren, entonces esta es la forma de ciclización. Como les decía, va entre el carbono, la ciclización va entre el carbono 1 y el carbono 5. ¿Ya? Y acá se forma la ciclización y cómo se forman, miren aquí, entre el carbono 1 y 5 para formar la forma piranosa y entre el carbono 1 y 4 para formar la forma furanosa. Pero esta es la más frecuente, ¿no? Esta es muy poco probable. Bueno, la manosa también es una aldoexosa su fuente es obtención de hidrólisis de la goma y de vegetales, entre ellas el maíz, por ejemplo, ¿ya? Importancia bioquímica es porque forma parte también de las estructuras de las glucoproteínas. No existe importancia clínica, no se conoce una enfermedad que pueda producir la manosa como tal.
y es un epímero de la glucosa a nivel del carbono 2, o sea, ahí está la diferencia en la posición de su oxidrilo, ¿ya? En el carbono 2. Bueno, el azúcar manosa puede reducir significativamente el crecimiento de los tumores en varios tipos de cáncer y potencia los efectos de la quimioterapia. Entonces, esto se ha visto según estudios realizados en ratones y cultivos de células cancerosas. Entonces, este azúcar manosa es capaz de bloquear suficientemente cantidad de glucosa para retrasar el crecimiento de ciertos tipos de cáncer. Se sabe que los cánceres van desarrollándose por el consumo de glucosa. ¿Ya? Entonces, habría que intentar el cambio, ¿no? de este azúcar que es menos, se va a metabolizar menos y también evita el crecimiento de las células cancerosas, ¿ya? Bueno, podemos encontrar manosa en una variedad de frutas y vegetales, arándanos, melocotones, manzanas, naranjas, maíz, entre otros, ¿ya? Bueno, esta es la forma lineal, ¿no? En el carbono 2, en la glucosa, el oxidrilo está a este lado y aquí en cambio está a la izquierda. Esa es la diferencia, pues se aparece en todo lo demás. Igual, ¿no? La ciclización se da entre el carbono 1 y el carbono 5, la fórmula lineal y la fórmula cíclica, ¿ya? La fructosa es una cetosa o una cetohexosa porque tiene 6 carbonos y tiene el grupo funcional cetona. Es el azúcar más dulce que hay, ¿ya? Ahora, junto a la fructosa, junto a la glucosa, los dos unidos forman la sacarosa, también conocida como azúcar de caña o el azúcar de mesa. Entonces es más dulce, la fructosa es más dulce que la glucosa. Los frutos bien dulces, azúcar de caña, la miel también, ahí se las puede encontrar, ¿ya? Entonces puede producir también intolerancia clínica, intolerancia a la fructosa, perdón, que esa vendría a ser su importancia clínica, un síndrome muy similar al síndrome de malabsorción, ¿ya? O producida por deficiencia de la enzima lactasa. Esta es la forma cíclica de la fructosa. Fíjense, miren, es menos común más esta forma, ¿no? En la forma cíclica está la fórmula lineal y en el carbono 2 siempre está el grupo funcional cetona, ¿sí? Carbono unido al oxígeno a través de un enlace doble. Entonces, la ciclización se da entre el carbono, en este caso 2 y 4. ¿No? Perdón, 2 y 5. Carbono 1 siempre va entre este y el 5. Entonces forma un furano, un pentágono, ¿no? Ya. Esos eran los principales monosacáridos. Ahora vamos a hablar de los disacáridos de mayor importancia. Entre esos tenemos maltosa, lactosa, sacarosa. La maltosa es un disacárido que está formado por dos moléculas de glucosa en unión alfa 1,4. La lactosa está formado por galactosa y glucosa en unión beta 1,4 y la sacarosa, dependiendo de dónde lo veamos, ya beta 1,2 o alfa 2,1, así, dependiendo de si lo vemos de este lado o de este. Mejor se los muestro. Entonces, la maltosa, denominada azúcar de Malta, tiene algún sabor dulce, es soluble en agua y se obtiene por hidrólisis parcial del almidón. También es un azúcar reductor y está constituido por mire, esta es una glucosa, esta es otra. Entonces, acá se une, aquí tendría que haber oxidrilo, aquí y acá también. Entonces, lo que hay es desprendimiento de agua. Acá de uno sale hidrógeno y de otro sale oxidrilo. Entonces, dos hidrógenos más un oxígeno hacen agua. Entonces, la unión se da entre, decimos alfa 1,4 porque miren la posición del oxidrilo estaba aquí. En este estaba. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Carbono 1, 2, 3 y 4. Entonces, alfa 1, 4, con desprendimiento de agua. Entonces, esta es la maltosa.
Si queremos nombrarlo químicamente, tendremos que decir alfa-D-glucopiranosil, 1,4-alfa-D-glucopiranosil. Mejor, más facilito, maltosa. Ya. La lactosa es el azúcar de la leche y si se rompe, si por ejemplo la enzima lactasa rompiera este enlace, nos daría galactosa y glucosa. Es un azúcar reductor y está constituida por una molécula de galactosa y una molécula de glucosa. Entonces, la galactosa en unión beta 1, mire, el oxidrilo estaba arriba, beta 1, 4. Entonces, esa es la unión beta 1, 4 entre galactosa y glucosa. Ambos se denominan lactosa. La lactasa lo que hace es romper este enlace. ¿Por qué decimos romper? Mete agua aquí. Entonces mete aquí hidrógeno para un oxígeno y oxidrilo para el otro. Entonces ya lo separa. ¿Ya? Eso es lo que hace la enzima. Al formarse, se desprende agua. Al separarse, se mete agua. No sé si me están entendiendo. La enzima mete agua. Entonces, al meter agua, un hidrógeno va con el oxígeno y el otro oxidrilo vendría aquí. ¿Ya? Entonces, de acá quedaría oxidrilo. Entonces, quedan separados. Pero al unirse, se unen, miren, aquí con desprendimiento de agua. La sacarosa se encuentra en el azúcar de caña, en la remolacha, en la zanahoria también se puede encontrar. No es un azúcar reductor porque aquí, mire, este enlace, el enlace glicosídico entre un monosacárido y otro, está como que encerradito, ya no queda libre, entonces no puede reducir. Ahora está formado por una molécula de glucosa con una molécula de fructosa. Entonces, dependiendo si lo miramos de aquí para acá, podemos decir que es alfa 1, 2. Ahora, desde la fructosa a la glucosa, beta 2, 1. ¿Ya? Entonces, dependiendo de dónde lo veamos. ¿Dudas que tengan? Por favor, pregunten. Ahora es pura estructura. ¿Nadie? ¿Nadie va a preguntar nada? Bueno, ahora vamos a hablar de los polisacáridos. Poli quiere decir mucho, ¿eh? Polisacáridos. Muchos monosacáridos van a formar. También lo denominamos glicanos o glucanos. Entonces, a diferencia de las anteriores, son sustancias más complejas y están constituidas por numerosos monosacáridos unidos entre sí a través de enlaces covalentes. Enlaces covalentes donde están compartiendo electrones con desprendimiento de agua. Esos enlaces covalentes se denominan enlaces glicosídicos o glucosídicos. En general, los polisacáridos son compuestos amorfos, o sea que no tienen una forma definida. Hemos visto que los monosacáridos, los disacáridos tienden a ser cristales, ¿no? A formar cristales y tener un sabor dulce. En cambio, como polisacáridos son amorfos, no tienen forma, son blancos, son insípidos, no tienen sabor, no son azúcares reductores y son estructuras grandes denominadas macromoléculas. La mayoría son insolubles en agua, ¿ya? Y otros pueden formar soluciones coloidales con el agua, pero generalmente cuando el agua está caliente, ¿ya?
Bueno, hay polisacáridos que están constituidos por un solo tipo de monosacárido. A eso los denominamos homopolisacáridos, un solo tipo de monosacárido, ¿ya? Y en general terminan, excepto el almidón, terminan con la terminación -ane, ¿ya? El almidón, dextrinas, dextranos, glucógenos, celulosa, hemicelulosa, pectinas, inulina. Los heteropolisacáridos ya no tienen un solo tipo de monosacáridos, sino son diferentes, ¿ya? Entre esos, los principales tenemos los glucosaminoglucanos y los proteoglucanos. Los glucosaminoglucanos ya hemos visto, lo encontramos principalmente en la matriz extracelular, ¿no? En el tejido conectivo, y los proteoglucanos pueden encontrarlos también en las arterias. Ya forma parte de la estructura de su pared celular. Ya. Entre los heteropolisacáridos tenemos los glucosaminoglucanos, los proteoglucanos. Entre los glucosaminoglucanos, ácido hialurónico, condroitinsulfato, dermatansulfato, queratansulfato, paratansulfato y la heparina, que es el anticoagulante natural que nosotros tenemos en sangre. Había sido un hidrato de carbono complejo. Y entre los proteoglucanos, los peptidoglucanos y las glucoproteínas. Glucoproteínas tenemos parte de nuestras estructuras, por ejemplo, de nuestras membranas celulares. ¿Ya? Bueno, vamos a ver el homopolisacárido más importante en los vegetales. Es una forma de reserva de glucosa en estos vegetales. Por ejemplo, en los tubérculos, en semillas, ¿no? Como es el almidón. Entonces, el almidón va a ser el principal hidrato de carbono de la alimentación humana. Ya hemos visto nosotros en la primera clase que encontrábamos en todo, ¿no? En la mayoría de los alimentos que consumimos. Entonces, se lo encuentra en la yuca, papas, cereales, legumbres, etc. El almidón como tal tiene dos partes grandes. La amilosa es la porción menos soluble, pero más pequeñita, y la amilopectina, esta es la porción más soluble. La amilosa solamente tiene unidades de glucosa alfa 1,4 en unión alfa 1,4 lineal y se puede enrollar, ¿ya? Formando como hélice. Y la amilopectina pues es ramificada. Entonces, tanto la amilosa como la amilopectina son glucanos, o polímeros de la glucosa. O sea, la amilosa, la amilopectina solamente tiene glucosa, no tiene otra. En unión alfa 1,4, aquí alfa 1,4, ramificación alfa 1,6. Ya, entonces la amilosa está compuesta por entre 1000 a 5000 unidades de glucosa. Si se lo pesaría esto, tendría una masa de 160 a 800 kilogramos. Ahora, en la amilosa, la glucosa está unida, una molécula de glucosa está unida a otra molécula de glucosa por enlaces alfa 1,4. Y forma largas cadenas y da vuelta. Cada 6 da vuelta, miren, 6 glucosa, da vuelta. Y entonces se enrolla formando hélice. Si tuviéramos amilosa y le agregáramos yodo, la presencia de amilosa con yodo da un azul intenso. ¿Ya? Esta es la estructura, mire, esta es la fórmula en silla, ¿ya? Glucosa, 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 glucosa. Esta unión aquí es alfa 1,4. Pero dijimos que cada 6 se enrollaba, entonces este es el segmento, mire. Esta es glucosa, enlace alfa 1,4. Este está el enlace, mostrando. 1, 4. Otra glucosa, enlace alfa 1,4. Entre 1 y 4. Y se va enrollando cada 6. En hélice. Esa es la estructura. ¿Ya? Esta vendría a ser la amilosa. La forma helicoidal de la amilosa. La otra parte del almidón viene a ser la amilopectina. Esta sí tiene más de 600.000 unidades de glucosa. ¿Ya? En uniones glicosídicas alfa 1,4 en cadenas lineales principales, primaria y secundaria, y en los puntos de ramificación ya no tiene alfa 1,4, sino alfa 1,6. ¿Ya? Entonces, si esta porción que es más grande se calienta,
que está en el almidón, cuando se calienta el almidón, entonces forma engrudo, una sustancia viscosa, ¿ya? En hidrólisis con yodo da un color violeta. Entonces, la presencia de amilopectina, del almidón usted le agrega yodo y da un color violeta, me indica que hay amilopectina. Ya. Entonces, tiene enlaces glicosídicos en la cadena principal, lineal, alfa 1,4. Punto de ramificación alfa 1,6, después las cadenas primarias, alfa 1,4, secundaria, alfa 1,4, y solo los puntos de ramificación alfa 1,6. Se los muestro aquí. Miren, alfa 1,4, esta es la cadena principal, y solo tenemos alfa 1,4 pura, alfa 1,4. La primaria, solo alfa 1,4. La secundaria, alfa 1,4. ¿Cuál cambia? Los puntos de ramificación, los que se ramifican. Alfa 1,6. Entonces la amilasa pancreática, la enzima rompe todos estos enlaces. Alfa 1,4 y me deja libre estos enlaces alfa 1,6. Entonces ya son atacadas por otra enzima, la oligo-oxidasa. 1,6 oxidasa. Glucoxidasa. Bueno, cuando se hidroliza parcialmente el almidón, o cuando la enzima, la amilasa, no puede romper todo, entonces puede dejarnos parte del almidón sin digerir, y a esto se denomina dectrina. Entonces la amilasa solo ataca enlaces alfa 1,4, pero no ataca los enlaces alfa 1,6, entonces lo que me queda serían dectrinas. ¿Ya? Ahora, los dextranos no es lo mismo dectrinas que dextranos. Los dextranos son polímeros de glucosa también, pero ya son producidos por microorganismos. ¿Ya? También tienen estructura ramificada y son diferentes del glucógeno y del almidón, o de la amilopectina del almidón. Los dextranos tienen masa molecular de 75 kilodalton, y estos dextranos los podemos utilizar como sustituto cuando hay una hemorragia así masiva, y hasta que se le transfunda la sangre al paciente, podemos utilizarlo para mantener o restablecer la volemia en caso de una pérdida bien aguda de sangre. ¿Ya? Hasta que se pueda, cuando decimos instituir el tratamiento adecuado, hasta que se pueda hacer la transfusión adecuada de sangre. ¿Ya? Para eso se utilizan los dextranos. La inulina es un polisacárido de reserva, también se lo encuentra en los tubérculos de Dalia y principalmente en las alcachofas. También una estructura grande que está formada por solo fructosa, ¿ya? Unas 10.000 fructosas unidas entre ellas en enlace 2,1, beta 2,1. ¿Ya? Esta inulina es soluble en agua caliente, y la inulina como tal se utiliza en pruebas funcionales del riñón para poder medir la filtración glomerular. El glucógeno es el polisacárido de reserva de la glucosa en las células animales, nuestras células. ¿En qué células? Principalmente en hígado y en tejido muscular, en las células, entonces en los miocitos y en las células hepáticas. Ahí se reserva, ya principalmente. Entonces, una forma de almacenar glucosa. También está constituida por cadenas lineales y cadenas ramificadas. Ya las cadenas lineales alfa 1,4, las cadenas ramificadas primarias, secundarias alfa 1,4, y los puntos de ramificación alfa 1,6. Entonces, este es más ramificado el glucógeno que el almidón. Miren, aquí está, más ramificaciones, miren, más seguida. Aquí hay, aquí, más ramificado. Todo esto de acá, cadena principal, primaria, es hasta aquí, alfa 1,4, alfa 1,4. Este ya sería alfa 1,6. Ya los puntos de ramificación, ¿no? Si no se almacena, por ejemplo, bien el glucógeno como debe almacenarse, y enfermedades denominadas eh, glucogenosis, enfermedades. Esas son por deficiencias de enzima. Más adelante vamos a avanzar. En cuanto a las propiedades del glucógeno, es una estructura compacta, porque fíjense, sus ramificaciones están más cerquitas, ¿ya? Entonces forma estructuras compactas, no forma geles, sustancias así viscosas o gelatinosas como
como el almidón, porque no va a fijar agua en el interior. Y más o menos las soluciones de glucógeno tienen un aspecto opalescente. Tampoco es un azúcar reductor igual que el almidón y la sacarosa. O exjugadores de 2 Entonces, tiene su masa molecular es de 100 millones de Dalton, o sea, una estructura grande, grande. Y da color rojo caoba con yodo. Ahora, la celulosa también es un homopolisacárido, un glucano, y sus funciones principales están en los vegetales y porque forma parte de las paredes celulares también de los vegetales, y se lo encuentra principalmente en la pulpa de la madera, algodón, todas las estructuras que son así fibrosas, ¿ya? Ahí se lo encuentra. Una sola molécula de celulosa tiene aproximadamente 10.000 unidades de glucosa, pero la unión entre glucosa y glucosa, o sea, solo es glucosa, pero ya no es alfa 1,4, sino beta 1,4. Esa disposición la hace que sea más resistente, más dura, porque además de formar el enlace beta 1,4, forma enlace por puentes de hidrógeno, entre oxígeno e hidrógeno, le da la estructura más firme, pero no hay una enzima, no hay una celulasa, no tenemos la enzima capaz de separar estos enlaces beta 1,4 entre moléculas de glucosa, ¿ya? Por lo tanto, el organismo no lo utiliza como combustible, sino lo utiliza como para formar nomás el bolo alimenticio, para facilitar el tránsito intestinal. En cambio, los rumiantes no es que tengan enzimas, sino tienen ciertas bacterias que degradan. Entonces lo utilizan, nosotros no, ¿ya? Bueno. Entonces, tiene, como les decía, tiene una estructura lineal, gira una glucosa alrededor de la otra, con respecto a la otra, y entonces puede formar enlaces por puente hidrógeno. Esto es importante, ¿no? El jugo digestivo del ser humano no presenta enzimas capaces de catalizar la hidrólisis de uniones glicosídicas beta, o sea, no puede separar glucosa y glucosa en enlace beta 1,4, ya en otras palabras. Entonces no la utiliza la celulosa como nutriente. Este es el enlace glicosídico beta 1,4. Aquí, aquí y aquí. Y como gira una con respecto al otro, mire, el hidrógeno de uno queda en dirección del oxígeno. Entonces es una atracción eléctrica. Por lo tanto, enlace por puente de hidrógeno. Entonces, aparte del enlace glicosídico, tiene enlace por puente de hidrógeno. Entonces, ambos enlaces le dan una estructura más rígida. ¿Ya? Sí, sí, ahí estamos con ella. Ya no sé, yo la y el organismo no puede separar estos enlaces porque no hay las enzimas, ¿ya? Bueno, los glucosaminoglucanos se encuentran principalmente en la matriz extracelular, lo que está bañando nuestras células también, ¿ya? Entonces, en un medio acuoso de consistencia gelatinosa, donde las proteínas de colágeno, las fibras elásticas y muy diversas moléculas se encuentran coexistiendo embebidas con esta matriz. ¿Ya? Entonces, esta consistencia gelatinosa es de vital importancia para la salud, principalmente la salud articular, y también consecuencia directa de esa salud articular es consecuencia directa de los glucosaminoglucanos, ¿ya? Entre esos, por ejemplo, tendríamos el condroitin-sulfato, el ácido hialurónico, también importante, ¿ya? Dependiendo qué lugar. Ahora, la importancia de los glucosaminoglucanos radica que están cargados negativamente, característica que le va a conferir la facultad de retener grandes cantidades de agua. Y gracias a este efecto, la matriz extracelular se comporta como un gel, lo que permite a las articulaciones resistir constantes y fuertes compresiones mecánicas. Por ejemplo, con los años puede ser que las personas vayan perdiendo tanto la cantidad o la formación de los glucosaminoglucanos junto con parte del tejido articular, ¿ya? Y entonces ahí hay fricción entre los huesos, por ejemplo. Ya. Ahora, los glucosaminoglucanos son polímeros lineales que están constituidos
por disacáridos, y estos disacáridos pueden estar formados por ácido uránico y hexosamina. Entre los glucosaminoglucanos tenemos varios, ¿no? Ácido hialurónico, aparatansulfato, dermatansulfato, queratansulfato, condroitinsulfato. ¿Ya? Ahora vamos a ir viendo uno por uno. El ácido hialurónico, su unidad estructural es el disacárido, y este disacárido está formado por el ácido D-glucurónico y la N-acetil-D-glucosamina. El ácido D-glucurónico está unido a la N-acetil-glucosamina por enlace beta 1,3. Este es un disacárido. Y se va a unir al otro disacárido por enlaces beta 1,4. Es una estructura grande, una macromolécula. Su peso es de 100.000 millones de Dalton. Va a formar soluciones muy viscosas o soluciones en geles, gelatinosas. Y su propiedad importante del ácido hialurónico es ser lubricante. Entonces, el ácido hialurónico forma parte de la matriz extracelular del tejido conectivo, el cartílago, humor vítreo del ojo, gelatina de Wharton del cordón umbilical, líquido sinovial. Por ejemplo, entre la piel y el tejido celular subcutáneo, también importante, ¿ya? Le da esa elasticidad también a nuestra piel, le da esa tersidad de ser tersa la piel, ¿no? Y también es importante en aquellos lugares donde hay una fuerte fricción, por ejemplo, cartílago articular, porque a esta zona le va a proporcionar una zona acolchonada, eficiente ante las repetidas injurias mecánicas, en la que se va sometida a una zona donde hay una parte articular, ¿ya? Por ejemplo, las rodillas, ¿no? Entonces, cuando no solo el desgaste del cartílago, sino que hay pérdidas también de líquido sinovial, entonces ahí sí se producen enfermedades fuertes dolores. Entonces, uno de tratamiento, por ejemplo, de una artrosis leve a moderada, puede ser la administración de ácido hialurónico en las rodillas, ahí directamente, ¿ya? Entonces, el ácido hialurónico se asocia con las fibras colágeno, confiriendo a la matriz extracelular elasticidad, resistencia y lubricación. Importante el ácido hialurónico. Entonces, les estoy dando de lo que tienen en el texto un poquito más de la parte de importancia médica de las estructuras, ¿ya? Para que se les vaya a quedar y ustedes también aprendan y tengan mayor información. Este es el disacárido, miren. Este es el disacárido. Y esta es la unión beta 1,3 entre la estructura. Y se une este disacárido a otro disacárido en unión beta 1,4. El condroitin sulfato es abundante principalmente en cartílago y favorece el condroitin sulfato marcadamente a la lubricación del cartílago. Además que permite el anclaje de las fibras colágeno con el correcto trasiego de moléculas en la zona articular. O sea, es importante el condroitin sulfato para que también las fibras colágenas puedan formar parte de ahí de la estructura del cartílago. Ahora, su propiedad es retener agua y formar geles, lo que va a posibilitar a los tejidos conectivos articulares el poder de autogestionarse, ya que ya saben que el cartílago no tiene suministro de sangre, ¿eh? Entonces tiene que estar continuamente. Se pierde con el trinsulfato, se pierde el ácido hialurónico y bueno, se pierde también la elasticidad, se pierde del cartílago, como que se secara el cartílago, ya se reduce, hay dolor, menos resistencia mecánica también. Ya. El condroitin sulfato tiene su masa molecular de 10.000 a 50.000 Dalton y se lo encuentra en cartílago y en hueso principalmente. Está formado por un disacárido entre el ácido D-glucurónico beta 1, ácido D-glucurónico
con la 3N-acetilgalactosamina 4-sulfato en unión beta 1,3. Este con este. Miren este, ¿no? Unión beta 1,3. La estructura. El dermatansulfato se lo encuentra en el tejido conectivo de la piel. Ahí viene dermatansulfato. Su unidad estructural es el disacárido que está formado por el ácido L-hidurónico alfa 4 con 3N-acetilgalactosamina 4-sulfato. Este cambio, ¿no? Del anterior. En unión también beta 1,3. Esta es la estructura. Unión beta 1,3. El queratansulfato se lo encuentra en el tejido conectivo de córnea y cartílago también. Su unidad estructural está formada por disacárido y este disacárido tiene galactosa, galactosamina acetilada esterificada en el sulfato 6. Bueno, la heparina es el anticoagulante natural que tenemos. Su masa molecular va de 8.000 a 20.000 Dalton. Y la heparina lo que hace es tener muchas cargas negativas. Por lo tanto, al tener cargas negativas puede interaccionar con proteínas, enzimas, inhibidores de enzimas, proteínas matriz extracelular, citoquinas, etc. Entonces, por esta interacción es lo que tiene la propiedad de ser un anticoagulante natural. Ya es nuestro anticoagulante, para que los eritrocitos puedan circular libremente en la sangre, ¿no? Entonces también tiene la propiedad de aclaramiento del plasma sanguíneo después que se haya consumido una comida rica en grasa. Esta heparina está constituida por el disacárido formado por el ácido urónico y la glucosamina en unión beta 1,4 y este disacárido se une al siguiente por la unión alfa 4. Ácido urónico y glucosamina. Entonces, el ácido urónico y la glucosamina. ¿No? Esta es la glucosamina. Acá nos damos cuenta, esta es la misma. La glucosamina, unión 1,3 y entre este disacárido se une al otro en unión alfa 1,4. Esa es la heparina. Hasta ahí, jóvenes y señoritas, es todo lo que vamos a avanzar de estructura de hidratos de carbono. Me van a complementar, por favor, ustedes con la estructura de las sustancias que forman parte de como forman parte, por ejemplo, de estructuras complejas de hidratos de carbono que forman parte de las estructuras de los grupos sanguíneos. ¿Ya? La última parte está en el Antonio Blanco. Repasen y aumenten ahí. ¿Ya? Dudas que tengan. Jóvenes y señoritas, no van a disculparse, me presentó varias cosas esta semana, ha sido una semana bien ajetreada. Yo puedo contactarme con ustedes para que vía Zoom les dicte su nota y al volver ya les muestre el examen o directamente cuando volvamos la primera semana les muestro su examen. ¿Qué dicen? Vía Zoom, doctora. ¿Para que les dicte su nota? Sí, por favor. Ya, ¿puede ser la Doctora. siguiente semana entonces? ¿Está bien el próximo viernes? Sí, doctora, está Sí, bien. doctora. ¿Sí? Sí, doctora. Ya entonces yo les digo para que ingresen a Zoom para que les dicte y ya si ustedes tienen dudas, ya los revisamos conmigo. ¿Les parece? Sí, doctora. Está bien, Ok, doctora. ya. Entonces, hasta aquí vamos a quedar, por fin pudimos completar el tema. Ya, pásenla bonito sus vacaciones, estudien. Si tengo alumnos de parásito y están mal, repasen, ya. Doctora, ¿lo puede Bueno, mandar?
también, Gracias, ¿ya? doctora. Ya, cuídense, jóvenes y señoritas. Doctora. Estén bien. Damos examen al ingresar, al volver de las vacaciones, ¿ya? Den un buen examen de hidratos de carbono. Está fácil. Bueno, se cuidan. Bendiciones para todos. Que estén bien. Hasta luego, hasta luego. Hasta luego, Hasta doctora. luego, hasta Igualmente. luego. Doctora.